dependencia de si se cumple o no una condición. Por ejemplo, podríamos poner algo así, y yo podía elegir qué información yo le presentaba al usuario en dependencia de esa situación. Por ejemplo, podríamos hacer algo así, y si no, podríamos decir que eres menor de edad. Antes nosotros no podíamos hacer esto en la aplicación. Todo lo que escribíamos se ejecutaba. No había chance de elegir si ejecutaba un bloque o no. Ejecutábamos esto, ponemos 15 y nos dicen eres menor de edad. Es decir, que cuando el programa llega a la línea 3 hasta la 7, en dependencia de que se cumpla esta condición o no, vamos a imprimir esto o esto. Por eso es que al if se le llama estructura de control. ¿Por qué? Porque nos permite a cada uno de nosotros poder controlar los bloques o cierta información que queremos mostrar o no, o algunas instrucciones le llamamos a esto, a cada una de las líneas, que queramos hacer o no. Bueno, hasta aquí nosotros estábamos. Conocíamos la estructura de control if, y en la última clase habíamos hecho una breve introducción a lo que era una nueva estructura de control, que en este caso era del tipo cíclica, del tipo bucles. Entendemos por bucles algo que se repite, algo que se puede ejecutar muchas veces. Entonces, para manejar situaciones en las cuales yo quiero realizar cierto control un número X de veces, vamos a estudiar hoy una estructura de control nueva que se llama for. Esta estructura de control que vamos a estudiar hoy, a diferencia de esta estructura de control if, es una estructura de control de tipo cíclica, de tipo de bucles, y ahora vamos a entender cuando avance la clase por qué utilizamos estos términos. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor en qué situaciones esta estructura de control nueva nos va a ayudar. Antes de eso, vamos a hacer una breve introducción a la estructura de control antes de utilizarla en un ejemplo. ¿Qué características tenían todas las estructuras de control? Que me permitían, en dependencia de que se cumpla una condición o no, ejecutar un bloque de código. En este caso, si se cumple el if, yo voy a ejecutar un bloque. Se entiende bloque porque puede ser una instrucción o pueden ser varias. Por eso le llamamos bloque, como algo que puede ser uno o varios. Bueno, aquí el for tiene la siguiente sintaxis. Tiene como primer elemento, después de la palabra reservada, es decir, esto es una palabra propia de Python for, como mismo lo es if, else. Después del for viene el nombre de una variable. Y después hay una palabrita que se llama range, que le podemos poner un número acá. Ahora le vamos a poner 5. ¿A qué a ustedes les suena range? ¿A qué les suena eso? Range en inglés creo que es rango, ¿no? Entonces supongo que Rango. dentro de un rango... Excelente. Eso no significa que nosotros, si leemos esto así, bueno, acá, ¿qué va acá al final? En las estructuras de control que poníamos al final. Los 2 puntos. Ahí lo ponemos, por ejemplo. Vamos a ver esto. Vamos a lo de arriba, vamos a borrarlo, ya no nos hace falta. Y vamos a ver qué hace esto de acá. Recuérdense que el numeral es un comentario. Para Python esta línea no existe, él se la salta y empieza a tomar en cuenta lo que nosotros escribimos a partir de la línea 2. Aquí podemos poner introducción a la Hola. estructura for. ¿A quién dijo hola? Juani. Ah, es Juani, bienvenido Juani. No te has perdido nada, estamos haciendo una breve introducción a la estructura de control cíclica for. ¿Qué ustedes creen que va a pasar cuando yo ejecute esto? Sí, Juanpi me dijo que range es un rango. Y bueno, y habíamos hablado que la estructura de control for me permite hacer lo que yo tenga acá, bueno, eso no se lo había dicho, es decir, ejecutar un número determinado de veces el bloque que tengo acá. Puede ser una sola instrucción, como vimos en el if, o pueden ser varias. Si corremos esto, ¿qué nos está diciendo acá? Nos faltan los 2 puntos, como mismo ustedes me habían dicho. Siempre las estructuras de control finalizan con los 2 puntos. Ahora me está diciendo que me falta una de las palabras reservadas para utilizar en el for, que es in. Y miren lo que vemos acá. Vamos a quitar esto para que se entienda mejor. Vamos a correrlo de nuevo.
Aquí vemos que se ha impreso en la pantalla el número 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿por qué pasa esto? Como les había comentado, tenemos la palabra reservada, el nombre de la estructura de control for, tenemos una variable y tenemos in, range y un 5 acá. Esto como se lee en el rango y este valor. ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros vamos a ejecutar esta instrucción de aquí tantas veces como valores existan en el rango que yo le pongo acá. Y siempre el rango se toma como que empiece en 0. Por ejemplo, si pongo acá un 3, el rango mío será 0, 1 y 2. Al final coincide que lo que yo estoy poniendo acá es el número de veces que se va a ejecutar, pero el valor que toma la variable num, o número, va a ser los números que están comprendidos entre 0 y este número de acá que es el máximo de rango menos 1. Por eso es que acá se imprime 0, 1 y 2. Acá yo les puse la variable número para que ustedes entiendan qué está haciendo esto. Si yo les quisiera explicar un poco más profundo qué estaría pasando aquí, bueno, aquí es como si internamente Python dijera, si el número es menor que 3, imprimamos o ejecutemos lo que quiere el usuario. ¿Qué característica tiene esta estructura de control? Que internamente está utilizando la estructura de control if. ¿Por qué? Porque empieza a evaluar la variable número en cada uno de los valores que son permitidos dentro de este rango, y cuando no se cumple la condición de que el número esté dentro de ese rango, termina la ejecución. Este if es para que ustedes entiendan lo que se hace internamente. Acá volvemos a poner, por ejemplo, yo quiero imprimir 3 veces hola, ¿y qué yo hago? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué de error hay? ¿Quién me dice por qué eso está dando error? ¿Quién me dice? Le falta comilla, porque le falta comilla. Claro. ¿Ven? Aquí dice name error y él incluso me dice pon hola entre comillas y me dice que él aquí está interpretando como que hola es una variable. Y dice, bueno, la variable hola no está definida, bueno, asumo que lo que quieres es imprimir eso con enciérralo entre comillas. Ponemos las comillas, ejecutamos esto y bueno, ya tenemos un programa simple que ejecuta de manera cíclica la cantidad de veces que yo quiera una determinada instrucción. Y acá tenemos esto. ¿Para qué es importante esta estructura de control for? Para situaciones en las que yo esté haciendo cosas de manera repetida y yo quiera optimizar eso, como le decía hoy a Noelia. ¿Qué significa optimizar? Hacerlo de una mejor forma. No es lo mismo tratar de abrir, no sé, un celular que tiene unos tornillos muy pequeños con un cuchillo o comprar un destornillador. Cuando yo quiero resolver un problema en programación, hay estructuras que son mejores que otras. Y si yo quiero resolver un problema asociado, asociado a algo que se repite mucho, bueno, es candidato utilizar la estructura de control for. Aquí perdimos lo que estamos haciendo, bueno, lo vamos a hacer. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes entiendan en qué situaciones nosotros podemos utilizar esta estructura de control. Imagínense que yo les digo a ustedes, necesitamos hacer un programa sencillo que me diga dentro de un determinado número que nos va a suministrar el usuario, los números que son divisibles por 2 o lo que son múltiplos de 2. Yo puedo hacer lo siguiente. Entre un número. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo hasta 3 números para que vean cómo nosotros podemos utilizar la estructura de control for para una situación en la que estoy haciendo cosas de forma repetitiva y ahorrarnos un montón de tiempo. Aquí tenemos cómo pedir un número, vamos a repetirlo varias veces. Acá tenemos cómo pedir 3 números. Ahora, ¿cómo sabemos si un número es divisible por 2? Bueno, si ese número, vamos a ponerle entre paréntesis o así, si ese número, utilizamos el operador resto, es 0. ¿Cómo se lee esto? Si ese número
al dividirlo por 2, el resto de la división me da 0, es que es múltiplo de 2, es que es divisible por 2. Yo imprimo esto así. El número es múltiplo. Y imprimimos el número que nos entraron. Imagínense que yo quiero saber para todos los que me entran si son múltiplos de 2. Como ustedes pueden ver acá, yo ejecuto esta aplicación, yo pongo 5, no es múltiplo de 2, pongo 4, el número 4 es múltiplo de, aquí puse múltiplo de 2, no tiene sentido poner esto. Ahí veo un micrófono abierto, ahora yo les pregunto las dudas cuando terminemos. Vamos a correr esto o no. Entre un número 5, no es divisible, 4, el número es múltiplo. Se entiende múltiplo que es de 2, no voy a escribirlo todo para no perder tiempo. Y pongo C90, que también es, y el número es múltiplo. Si se dan cuenta, nosotros hemos resuelto el problema. Hemos hecho un programa que nos dice si uno de los 3 números que nos entran es múltiplo de 2. Pero si se dan cuenta, yo he repetido muchas veces lo mismo. Y hay una cosa que ustedes tienen que saber en programación, que cuando nosotros repetimos lo mismo muchas veces, algo está mal. Y podemos hacerlo de una mejor forma. Esto es muy ineficiente. Si se dan cuenta, hemos utilizado 12 líneas para resolver este problema. Y si ahora el que nos está pagando por hacer esto nos dice, bueno, que no sean 3, que sean 10 números, bueno, tendríamos que utilizar, no sé, 30 líneas. Y nos pasaríamos la tarde replicando esto una y otra vez para hacerlo para 30. ¿Cómo podemos mejorar esto? Sencillo. Yo puedo decirle al usuario esto. Entre la cantidad de números, a ver si, bueno, de números. No vamos a hacerlo tan largo si no hacemos una poesía acá. Sabemos que los números que estamos entrando es para ver si son divisibles entre 2. Acá vamos a poner el número. Vamos a poner un ciclo for. Vamos a poner una variable para almacenar en esta variable la cantidad de números que el usuario quiere determinar si son múltiplos de 2. Lo vamos a guardar en esa variable. Y esta variable ahora va a ser nuestro rango. Es decir, que voy a ejecutar el bloque que está dentro de la estructura de control for, que es una estructura de control cíclica, la cantidad de veces que el usuario quiera. Si el usuario me dice 5, bueno, esto se va a ejecutar 5 veces. Si me dice 10, se va a ejecutar 10 veces. ¿Y ahora qué yo hago acá? ¿Qué yo hago acá? Creo Le que ahí digo, iría lo mismo que habías hecho antes, ¿no? claro, le digo, entre el número, como bien decía María, y ahora yo pongo acá, como a esta variable le puse número, que es la de rango, vamos a ponerle a esta número usuario. Va a ser igual a in, le vamos a pedir al usuario el número, y ahora aquí hacemos si el número, este no es tan bueno como el GDB online que te autocompleta, si el número entre 2, es decir, la división del número entre 2 da resto 0, bueno, aquí vamos a imprimir es múltiplo. Excelente. Entonces, si se dan cuenta, yo he resuelto el programa en menos líneas que el ejemplo que vimos de 3 y me sirve para 3 números, 10 números, 80 números, 1000 números, la cantidad que quiere el usuario. ¿Por qué ha pasado esto? Porque estoy utilizando la herramienta correcta para el problema correcto. Un tipo de problema donde yo tengo que ejecutar lo mismo, que es esto, si se dan cuenta, esto es lo mismo que teníamos antes. Esto es lo mismo que teníamos antes, copiado muchas veces. Cuando yo tengo que repetir algo muchas veces, o cuando yo tengo que hacer una determinada operación, un número determinado de veces que yo lo conozco o lo determino cuando el usuario lo defina, es muy probable que tengamos que utilizar la estructura de control for. Si yo corro esto, ¿qué va a pasar? Hay un error. ¿Por qué?
¿Quién me dice? Me dice línea 4, Frankie. Estás Faltan utilizando una estructura de control for y no le estás poniendo los 2 puntos. los puntos. Parece mentira. Entre la cantidad de números, vamos a poner 5 números. Entre el número, ponemos 4. Es múltiplo. Entre el número, ponemos 5. No fue. Entre el número, ponemos 6. Es múltiplo. Entre el número, ponemos 9. No fue. Entre el número, ponemos 3. Y listo, y terminó. ¿Se ven? ¿Se ve? Estamos utilizando una estructura de control nueva que se llama for, que es una estructura de control cíclica de tipo bucle, que ¿qué nos permite hacer? Ejecutar un bloque, como mismo había un bloque asociado a si se cumplía una condición en un if, un número determinado de veces. Este número puede ser dinámico, entendamos dinámico cuando puede tomar cualquier valor, en este caso el valor lo define el usuario, o puede ser un número fijo. Si a mí me dicen, realice un programa que determine si 10 números que entre el usuario son divisibles por 2. Yo comento esta parte porque ahora me están diciendo que es un número fijo, no se lo tengo que pedir al usuario, y aquí pongo un 10. Yo quiero ejecutar esto 10 veces, o lo quiero ejecutar 3 veces. Ejecuto esto, 45 no es, 20 es, 10 es, y lo ejecuté 3 veces. Ven qué poderosa es esta estructura de control. Cuánto trabajo me ahorra de no tener que repetir montones de veces lo que yo quiero hacer y simplemente con asociar este bloque a una estructura de control for, que se llama for, de tipo cíclica, yo puedo ejecutar la cantidad de veces que yo desee definiendo ese número acá. Si esa cantidad de veces puede variar y depende de lo que decida el usuario, el que me está pagando por hacer esta aplicación, bueno, yo puedo salvar eso en una variable y sustituirla acá. ¿Dudas hasta aquí? Abran sus micrófonos y pregúntenme dudas. Yo quería preguntar, ahí cuando dice for y después pones in range, ahí eso ¿Sí? no siempre, eso puede cambiar, ¿verdad? Eso puede variar. O sea, la parte que dice in range, o siempre tiene que ir así. No, esta parte es fija. Ok. Esta parte de for, variable, acá tú puedes poner el nombre de la variable que tú quieras, in range. Después vamos a ver otras modificaciones del for cuando veamos listas, tuplas y Ok. diccionarios, que son otros tipos de datos. Como mismo tenemos tipos de datos numéricos, tipos de datos cadenas, tipos de datos booleanos de verdadero o falso. Hay otros tipos de datos que son listas, que son tuplas y que son diccionarios, pero vamos a ver después. Por ejemplo, aquí les voy a dar una breve introducción. Yo puedo poner una variable de tipo lista, que se llama países, y yo puedo hacer esto, por ejemplo. Cuba, la bella Cuba, Venezuela y Argentina. Pero esto lo vamos a ver en otra clase. Esto es a modo de introducción, a modo de comercial, para que no se me ahorren. Por ejemplo, yo puedo hacer un print de países. Python sabe cómo imprimir una lista. Vamos ahora a obviar esto. Vamos a sacar esto. Tiki. Vamos a sacar esto. Tiki. Y vamos a imprimir esto. Le falta una S a países. Ah, qué grande ese chamaco. Mira cómo me ayuda Mati. ¿Ven? Aquí hemos imprimido esa lista. Y si yo quiero hacer esto de una manera diferente, yo voy a decir, bueno, la estructura de control for que me acaba de enseñar Frankie me servirá para imprimir cada uno de estos elementos. Veo que son 3. Yo veo que aquí incluso puede ser 4. Y yo puedo hacer así. For país en países. Y aquí hacemos esto. Por ejemplo, tiki. Vamos a ver qué pasa acá. Cuba, Venezuela, Argentina y Colombia. Es decir que yo he utilizado la estructura de control for para imprimir cada uno de los elementos dentro de una lista. ¿Cómo se lee esto? For para, esta es la variable, para la variable país en la colección países, en la lista países, que tiene varios elementos, bueno, imprímeme. Esta variable, ¿qué característica tiene? Que toma los valores que forman parte de esta lista.
o si yo saco esto, como les había puesto, solo vemos en otra clase, no los voy a complicar ahora, y yo le pongo acá número, variable número. Cuando yo quiero un rango de números, sí le pongo in range y le pongo 10. Bueno, la variable número, lo que yo estoy diciendo aquí con este for, es primeramente que voy a ejecutar lo que está dentro 10 veces. Y segundo, Python me da la posibilidad de utilizar una variable que yo le defino acá. Y él, ¿qué hace? Acá in range significa que yo puedo trabajar con los números 0, 1, 1, 2, 3 puntos suspensivos, hasta 9. Este range me dice que la variable número va a tomar en cada una de las iteraciones, si se dan cuenta cuando imprimimos los países, se ejecutó 4 veces el print. Para cada una de las iteraciones, número va a tomar primero el 0, después el 1, después el 2, y así sucesivamente. Vamos a imprimir esto y lo vemos. Imprimimos y tenemos los números del 0 al 9. Importante, in range, en el rango. Este rango va desde 0, no empezamos en 1. En las estructuras de control de tipo cíclica, el primer valor del rango es 0. Y el último valor del rango, si yo le estoy diciendo a ustedes que esto se ejecuta 10 veces, y el primer valor que va a tomar número es 0, bueno, se entiende que el rango llega hasta 9. Porque si llega hasta 10 serían 11 números porque estamos contando el 0. Acá tenemos el 0, 1 es el primer número, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué llega hasta 9? Bueno, porque estamos contando el 0. Pero se ejecuta lo que yo tenga acá, es decir, el bloque, la cantidad de veces que defina el numerito que está aquí, que determina el máximo valor del rango. Podemos utilizar la variable número si queremos o no. Por ejemplo, yo podría hacer esto así. El ejercicio que habíamos hecho anteriormente de si el número era divisible o no, vamos a hacer un ejercicio que sea para 10 números. No, para 5, si no me muero, para 3, si no me muero aquí entrando. Yo podría utilizar la variable número, les voy a poner un ejemplo donde uno la puede utilizar o no. Yo podría decir así, entre, hoy vengo que no pongo una comilla, entre el número, y para adornar esto, para que sepamos por qué número vamos, bueno, yo pongo la variable número porque yo sé que la variable número va a tomar los valores que están en el rango. Después acá yo pongo número usuario igual a input. Si estamos leyendo el número y lo vamos a imprimir. No vamos a hacer nada más así. El número entrado o suministrado es, y le ponemos el número del usuario. Ejecutamos esto. Entre el número 0, como 45. A ver una cosa. Entramos, no sé, 12. El número suministrado 12. La página como se friseó y no me estaba imprimiendo lo que yo quería. Entre el número 1 entramos un 56. Como que está teniendo sistema esta página. Vamos a ver una cosa. Online. Capaz que tengo mal internet y se me... Vamos a poner aquí Python. Eliminamos esto, nos traemos esto. Y ven, la página anterior tiene su tema, parece. Bueno, acá ¿qué habíamos hecho? Le habíamos pedido al usuario que entre 3 números y le imprimimos los números. Y habíamos utilizado la variable número, que yo les comenté que es una variable que pertenece a la estructura de control cíclica,
que va almacenando cada uno de los valores posibles que definen este rango. Recuerden esto es un comentario, Python no lo va a tomar. Si aquí yo pongo un 3, esto significa que el rango, es decir, los posibles valores que va a tomar la variable número, va a ser el 0, el 1 y el 2. Y lo que yo tenga adentro, es decir, este bloque se va a ejecutar 3 veces. Ahora, si se dan cuenta, esto queda un poco mal aquí. Porque yo le dije, entre el número y debería ser 1, el primer número y tiene un 0. ¿Cómo puedo solucionar esto? Bueno, le sumo 1 a esto. Y ahí así me va a coincidir. Como el arranque en 0, yo para lo que estoy utilizando la variable en este ejemplo, que es para más o menos adornar el cartelito donde yo le pido al usuario que entre el primero, el segundo y el tercer número, estoy usando la variable, bueno, para que coincida con el rango que yo quiero. Como arranque en 0, bueno, le puedo sumar 1 acá. Mira acá, dice entre el número 1, entramos en número 1, el número suministrado es 55, entre el número 2, y ahora sí me coincide el primer número, el cartel me imprime el 1, el segundo número me imprime 2. ¿Por qué? Porque yo estoy sumándole a la variable del rango de la estructura de control, le estoy sumando 1 porque empieza en 0. A esta variable le podemos sumar lo que queramos en dependencia de la aplicación que estemos haciendo. Lo importante está acá. La estructura de control for me permite ejecutar un bloque, un número determinado de veces, según el máximo que le define acá. ¿Qué característica tiene? Si yo quiero hacer uso de la variable esta, que va a tomar en cada iteración uno de los valores válidos dentro del rango, bueno, que ese valor empieza en 0 y termina en el valor de rango menos 1, porque empezó en 0. Si acá yo pongo un 6, bueno, los valores posibles de rango van a ser 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque empieza en 0. Vamos a pasarnos para acá, a ver si esto ya se compuso, porque esta es más, no sé, como que está más bonita. Bueno, sigue teniendo sus temas. Nos quedamos con esta. ¿Dudas hasta aquí? Ahora sí, abran los micrófonos. Y ahora vamos a resolver el ejercicio en mayor con este for. ¿Dudas hasta aquí? Esteban, ¿dudas? Alex, ¿dudas? Yo, María. ¿me ¿Sí? escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, entonces for es definir, por ejemplo, un número. Por ejemplo, el rango, lo mínimo que uno puede poner. Uno pone 1 y eso. No te entendí muy bien. ¿Me puedes repetir? No entendí nada de la clase. ¿Cómo? ¿No entendiste lo que expliqué? Hola, Jorgito. Te explico de nuevo, no tengo problema. Nada. Es que no sé. Espérate, que mi perra está ladrando y no te escucho. Déjame cerrar la puerta. Hola. Oye, ven acá. Adentro. No seas chusma. Adentro. Listo, acá estamos. Ahí vamos a explicar de nuevo. ¿Qué parte es la que no entendiste, Jorgito? Que te resulta complicado de esto que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, si yo pongo un 1 acá, significa que yo quiero ejecutar esto que tengo aquí adentro. La del for. Sí, ahora lo explico de nuevo. ¿Qué significa si yo pongo 1 acá? Bueno, que yo quiero ejecutar esto que tengo acá una sola vez. Y es decir que la variable número va a tomar el único valor posible dentro de ese rango. ¿Ven? Se ejecutó una sola vez. Si pongo acá 2, bueno, se va a ejecutar 2 veces. Ahí se ejecutó 2 veces. ¿En qué consiste la estructura de control for? Es una estructura de control cíclica que me permite a mí algo, por ejemplo, en este caso le estoy poniendo un ejemplo práctico de dónde se puede utilizar. Algo que yo estoy haciendo repetidas veces, bueno, poder meterlo dentro de esa estructura de control y no tener que copiar y pegar varias veces eso y bueno, se va a ejecutar la cantidad de veces que yo le defina dentro de la estructura de control. Es una estructura de control cíclica, como lo dice su palabra, que me va a ejecutar un número determinado de veces el bloque que tiene asociado. Ahora, el primer caso y el más básico que estamos viendo es este. Y después vamos a ver otro ejemplo como el que les mostré de la lista, pero que ahora no interesa. Para el caso más básico, ¿cómo nosotros le decimos a Python que
ejecute algo que nosotros queremos hacer X veces, 5, 10, 20, las que yo entienda, bueno, en un bloque asociado a una estructura de control for. ¿Cómo se escribe esta estructura? Bueno, se escribe la palabra for, como mismo está la palabra if. A continuación tenemos que poner el nombre de la variable, esto es obligatorio, y después ponemos in range y el máximo. ¿Cómo se lee esto? Para cada número en el rango 2 vamos a ejecutar esto. Este sería el máximo del rango. En este caso tenemos 2. Es decir que para cada valor en el rango 2 vamos a ejecutar esto. ¿Cuántos valores hay en el rango 2 si yo le digo que empiece en 0? Bueno, los posibles valores que puede tomar la variable número es 0 y 1. ¿Por qué? Porque son dos valores, es decir, esto me dice la cantidad de veces y acordamos que el 0 es el primer número de rango. ¿Por qué les digo esto? Bueno, por si queremos utilizar esta variable. Si no queremos utilizar esta variable y lo único que queremos es ejecutar un número determinado de veces esto, no nos metemos con la variable número, bueno, yo sé que el número que le ponga en el range va a ser la cantidad de veces que se va a ejecutar lo que yo quiero. O sea, eso lo que estuviera haciendo, por ejemplo, yo pongo hola, ¿cuál es tu nombre? Y yo pongo for número int o nombre int rank y ahí yo puedo elegir en todas las veces que yo quiera que salga ese texto. Excelente, ¿ves? Aquí sale el hola. Hola. Me está escribiendo acá abajo. Jorge. Ya Yo lo quiero que entendí. hola Jorge se imprima 2 veces. Yo quiero que se imprima 5 veces. Listo. Miren, ¿se acuerdan que yo les había puesto una tarea que nosotros teníamos que imprimir un cuadrado? Yo quiero imprimir un cuadrado de 5 lo asteriscos del entendí. lado. Miren, qué rápido hice el cuadrado sin tener que repetir el print. Como nosotros lo habíamos hecho en la clase de imprimir, bueno, habíamos agarrado esto a la cabeza, como dicen acá en Argentina. En Cuba sería lo no óptimo, y habíamos hecho esto. Sin embargo, ahora, gracias a la estructura de control, algo que se repite un número determinado de veces, bueno, yo digo la cantidad de veces que lo quiero ejecutar y lo pongo aquí adentro. Incluso puedo hacer figuritas y cosas aquí, que después les voy a mandar una tarea de eso. Por ejemplo, yo puedo escoger, claro, tiki, 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 tiki. Ya, ahí lo pensé. Vamos a hacer esto. Miren qué lindo esto. Yo puedo hacer esto. Yo puedo ver si el número es igual a 0, imprimimos el inicio de la figura. Este. Piki, 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 piki. Si no, no. Sí, porque tengo que cerrar la figurita. El número es igual a 4. Piki. Imprimo esto. Y si no, imprimo esto. Y ahora vamos a ver quién me dice qué hace esto. ¿Qué hace esto que yo acabo de poner ahí? ¿Qué figura se va a imprimir en la pantalla? A ver, un valiente que me diga. ¿Qué hace esto, Mati? Creo que forma la Mona Lisa. Miren lo que ha hecho. Yo he impreso 5 veces un determinado cartel, pero dentro de la estructura, es decir, dentro del bloque asociado al for, yo estoy tomando decisiones en dependencia del valor de la variable número. Yo quería en la primera línea imprimir solamente 2 asteriscos, por ejemplo. Y en la última también. ¿Qué yo puse? Bueno, si el valor de la variable número es 0, yo sé que es la primera vez, que es lo primero que se me va a imprimir. Bueno, cuando sea 0 imprimo esto.
Y cuando sé el último, que es 4, porque si yo tengo acá un 5, yo sé que va a ir de 0 a 4, bueno, me lo vuelves a imprimir. Y para todos los demás casos, me imprimo todos los asteriscos. Si lo haces al revés, creo que puedes hacer un cuadrado sin el centro lleno, ¿no? Claro. Mira cómo se nos adelantan. A ver cómo sería. ¿Cómo sería? A ver. Cambias el. Creo que está de la misma manera, solo que cambias el print y el if por el que tenés en else. Y el else lo cambias por los que tenés en print. Qué grande, Mati. Así. Bueno, hacemos así. Insertamos esto aquí. Esto lo cambiamos por esto. Así que vamos a hacer lo contrario. Nada más vamos a hacerlo para el primero y el último. Y miren cómo teníamos la figura. Y ahí se me adelantaron, pero bueno. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo yo puedo? Con esta estructura de control y utilizando la variable de control que va a tomar valores en el rango de 0 a 4, porque siempre es de 0 a el máximo, es decir, la cantidad de veces menos 1, yo puedo ahora imprimir esta figura. Si yo desearía hacer esto a la vieja usanza, bueno, yo tendría que, miren cuántas cosas tendría que repetir, tendría que hacer esto, tendría que hacer esto, ustedes ahora me podrán decir, bueno, pero Esa figura, ahí, esas dos figuras, o sea, tú hiciste espérate. la otra, dos formas de hacerlo. Sí, mira, aquí se imprime doble. Pero ¿qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, pero Frankie, para mí es más fácil hacer esto que meterme a hacer esto. Pero bueno, si el cliente que nos está contratando nos dice, bueno, que el cuadrado tenga 100 asteriscos, o no sé, 50 asteriscos de lado. Bueno, ustedes tendrían que escribir esto 50 veces. Sin embargo, acá le ponemos un 50 y listo. Miren qué grande está. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá tendríamos que poner 49. Vamos a poner uno más chiquito para que se pueda ver bien en la pantalla, 15. Y acá ponemos 14. Es decir, que vamos a cerrar con 14. Sacamos esto de acá y listo. Piki. Y acá tenemos la misma figura con 14 asteriscos de lado. Y no tuve que escribir más. Básicamente cambio un número. Sin embargo, con la otra opción que habíamos hecho, tendríamos que poner esto 14 veces. ¿Se entiende cuando la estructura de control for nos ayuda? Cuando estoy haciendo la misma cosa un número X de veces, cuando le estoy pidiendo al usuario lo mismo continuamente, cuando quiero resolver algo y estoy repitiendo lo mismo varias veces, bueno, ahí es candidato a tener que utilizar la estructura de control for. Y bueno, después podemos hacer esto mismo, imprimir el rombo utilizando esto. Y podemos hacer todas las figuras que habíamos hecho, bueno, con un for y con estructura de control for, estructura de control cíclica. Y tenemos otra estructura de control que la vimos anteriormente, que es condicional, que evalúa una condición, que es el if, y la podemos utilizar combinada con el for, como el bloque asociado a este for, y acá podemos hacer la lógica que queramos. Es un ejemplo sencillo de cómo hemos resuelto este problema sin mucho esfuerzo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Miguel? ¿Dudas hasta aquí? Importante no quedarnos con dudas. Yo ya no tengo, o sea, mi única cosa era la del for. Ahora sí ya lo entendí, gracias. Te hago una pregunta, Jorge. Si nosotros queremos usar, como estamos haciendo ahora, el valor de la variable número, que es el valor de la estructura de control del for, ¿qué posibles valores puede tener si aquí yo pongo esto? ¿Qué valores va a tomar esa variable? ¿Cuál va a ser el primero? ¿Cuál va a ser el segundo? ¿Cuál va a ser el tercero? ¿Me lo puedes decir ahí? Si ahora yo imprimo
Va a suceder 6 veces. Se va a hacer 6 veces. ¿Y qué valores va a tener? ¿Qué valores van a aparecer en la pantalla si yo imprimo el valor de la variable número? ¿Qué número se va a imprimir? ¿Qué tú crees de eso? Nada. A ver, lo ejecutamos. Se imprime 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Habíamos visto de que este número me decía la cantidad de veces que se va a ejecutar lo del bloque. Y además, este número define un rango. Y ese rango va a ser los valores que va a ir tomando esta variable de acá. Es decir, si acá yo pongo un 6, los valores posibles que puede tomar la variable número van a ser los números comprendidos entre 0 y el valor del rango menos 1. ¿Por qué? Porque si tomo el 0, si la variable arranca en 0, para que se imprima o que se cumpla la cantidad de veces que estamos definiendo acá, bueno, si arranqué en 0, tiene que ser este número menos 1. ¿Se entiende eso? La estructura de control for nos permite ejecutar esto un número determinado de veces, pero si yo como programador necesito llevar la cuenta de la iteración por la que voy, se entiende iteración por si es la primera, la segunda, la tercera vez, yo puedo hacer uso de esta variable para enterarme en qué iteración estoy. Y si yo hago uso de esa variable, tengo que entender que el valor de esa variable va a arrancar en 0. Internet está tardando y por eso no se nota el simbolito de que estamos callados. Si tú sigues así, estás callando y siguiendo. Ahí te escuchamos, Jorgito, no le pelees a tu hermano, tranquilo. Entonces, ¿ahora entendiste los posibles valores que puede tomar la variable número? Excelente. Entonces, ¿por qué yo te decía lo de los posibles valores y por qué utilizamos lo de la variable número? Imagínense que, a ver, vamos a hacer este ejemplo. Yo quiero hacer una aplicación que yo tengo el negocio de María. Y nosotros vamos a decir, bueno, los 8 primeros clientes que vengan, vamos a aplicarle un 20% de descuento. Y los demás que paguen lo que sale el combo ese de tajada y todas esas cosas. Bueno, yo puedo hacer un ciclo hasta 10 y yo digo, sí, si el número es menor, ¿cómo yo puedo hacer para que, vamos a hacer esto? A ver, María, ¿cómo hacemos para que solamente 8 personas tengan descuentos y las 2 últimas no tengan descuentos? ¿Qué tenemos que poner acá en ese if? ¿Yo? Sí, A ver. Para que los primeros 10 tengan descuento. claro. Y Y te doy una pista. Los números que puede tomar la variable número son los números comprendidos entre 0 y 10. claro, si está después del 9, en este caso, porque comienza del 1, ya no tienes descuento. Nosotros ponemos acá un 9, me dijiste. Claro, Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. ¿Ves? Aquí no nos Ah, funciona ya. muy bien, porque le dimos descuento al noveno y al décimo. ¿Por qué pasó esto? Te puse acá que el valor de la variable número va a tomar los números comprendidos entre 0 y 9, porque arranca en 0. Es decir, que el décimo comprador va a ser el 9, el noveno va a ser el 8 y bueno,
Aquí tendríamos Ah, que decir claro, que había sea que menor ponerlo que el de... 8. Es decir, Claro. todos los clientes que vengan antes del 9º van a tener descuento. Y si no, llegas tarde. Ahora probamos de nuevo. Y tenemos los dos últimos que no tienen el descuento. Y los 8 primeros sí tienen el descuento. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la variable número va a tomar los valores desde 0 hasta el 9. Como acá hay un 10 y el número empieza en 0, va a tomar los valores de 0 hasta 10 menos 1, que va a ser 9. Y si yo quiero que lo tengan los 8 primeros, bueno, los 8 primeros va a ser siempre y cuando el valor de la variable número que va a ir tomando cada uno de esos valores sea menor que este. ¿Dudas hasta el momento? ¿Qué dice Juanpi? ¿Tiene dudas Juanpi? ¿O está claro lo que estamos viendo? Yo no tengo duda, yo lo entendí. Aquí fíjense que no tenemos que quemarnos mucho ni ponernos a pensar que si, ¿cómo se llama esto? Que si el Evangelio de Juan lo escribió Juan o no, que si es posterior a Cristo. Aquí sabemos que la estructura es así. For, nombre de una variable, que lo correcto sería que este nombre tenga algo relacionado con lo que yo estoy haciendo. Si estoy, no sé, pidiendo números, que sean números, si estoy contando personas vacunadas, que sea vacunada, lo que sea, bueno, la variable que tenga un nombre acorde a lo que yo estoy haciendo. Después viene in range y viene un número con la cantidad de veces que yo quiero ejecutar lo que tengo aquí adentro. ¿Cuándo utilizamos la estructura de control for? Bueno, cuando queremos hacer operaciones que se repiten, que las tengo que ejecutar un número determinado de veces, que es algo que es iterativo, algo que es continuo, bueno, utilizo el for para ahorrarme el tiempo. Si yo tengo que hacer esto al revés, bueno, tendría que escribir 8 veces este if y se complicaría bastante la solución de lo que estamos mirando. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a hacer otra cosita. Lo ¿Sí? ¿Qué único dice que me Mati? comía la cabeza en su momento era el hecho de lo que iba después del for, que no sabía exactamente qué era, y ahora es simplemente el nombre de una variable que puede ser cualquier cosa. Hasta puede ser manzana, y si vos pones manzana, vale. Claro, puede ser X, lo que queramos. ¿Qué pasa, Mati, si yo hago esto según el sentido común que tenemos todos los porteños? ¿Qué pasa si yo hago esto, Mati? Si yo aquí pongo esto. Y vamos a quitar esto para limpiar un poco. Y vamos a imprimir la variable número. Vamos a ver qué pasaría acá. Print. ¿Qué tú crees que pasa aquí, Mati? Quiero creer de que va a empezar desde el 5 hasta el 10, ¿no? Vamos a ver. Es decir, que nosotros habíamos determinado que nosotros podíamos imprimir algo un número determinado de veces. Pero yo también puedo alterar ese rango. Y yo puedo decir, bueno, que lo haga desde el quinto número, por ejemplo. O lo puedo hacer que lo haga desde el sexto y así. Si yo al range le agrego un primer número, él entiende que yo lo quiero hacer entre el rango que estoy... ¿Qué pasa? No, pero lista no lo hemos visto. Bueno, aquí podemos decirle, bueno, que arranque en 6. Bueno, aquí sabemos que de 6 a 10 van a ser 4. Aquí tenemos 4 veces. Y lo interesante aquí es el valor de la variable. Porque si se dan cuenta, yo les puedo definir un rango de 6 a 10 y ustedes saben, bueno, 10 menos 6 es 4. Esto se va a ejecutar 4 veces. Pero lo interesante es los valores que está tomando la variable número. Para que nosotros podamos entender que esto es un ciclo que se está ejecutando la cantidad de veces que yo le determine, tanto sea con un único número, que es número full de las que se pueden hacer, o dentro de un rango, y que los valores de ese rango se van a seguir almacenando en la variable número. Bien, en este caso es una sola vez. Acá tenemos que arranquen 9 y son 10 una sola vez, bueno, y la variable va a tomar 9, que es el último número. ¿Qué pasa si yo hago esto?
se imprime el rango completo, es redundante hacerlo. Si yo tengo acá que se imprime 10 veces lo que yo tengo y arranque en 0, bueno, si yo le pongo 0,1, estoy arrancando en el inicio. Sería redundante y cuando lo ejecuto se ejecutan los 9. ¿Qué pasa si yo hago esto, Mati? No sé. Bueno, esto significa la cantidad de ¿cómo decir? Bueno, vamos. Incremento. Sería el incremento. Ahí Carmen me ayudó. Si nosotros hacemos esto, el valor de la variable número va incrementando en saltitos de A1. Si nosotros hacemos esto, a ver si esto funciona así. No. Tengo que ponerle. Si nosotros hacemos esto, por ejemplo, miren ahora lo que pasa. 0, 2, 4, 6 y 8. Es decir, que la variable número se fue tomando los valores cada 2. Les voy a poner acá para que entiendan. Los valores posibles serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, acá yo le defino el rango de 0 a 10. Y acá le defino el incremento que yo voy a tener dentro de ese rango. Si al final mi rango es de 10 números, y yo voy a dividir mi rango en pasos de 2, bueno, la variable va a tomar el 0, después le vamos a sumar 2, va a tomar el 2, le vamos a sumar 2, va a tomar el 4, va a tomar el 6 y va a tomar el 8. Con este 2 que yo hago, divido mi rango en un número entero de veces. Si yo pongo 5, miren lo que va a pasar. 0 y 5. Estoy dividiendo mi rango de 10 en 5. Es decir, si la variable número toma el valor 0 y después le sumo 5, ya después se acaba el rango porque llega de 0 hasta 9. ¿Se entiende esto o no se entiende? Un poco raro, pero bueno. Díganme y si no trato de explicarlo desde otro punto de vista. Creo que se entiende. Hasta aquí. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Vamos. Imprimo esto 10 veces. La variable número va a tomar los valores de 0 a 9. De 0 a máximo menos 1. Acá yo puedo hacer otra cosa. Le puedo definir el inicio de mi rango. Mi rango va a arrancar en 5 y va a terminar en 10. Incluso puedo, por defecto, los pasos que va tomando la variable es de 1 en 1. Va agarrando de 1 en 1 todos los valores posibles dentro del rango. Bueno, yo aquí puedo alterar eso y ponerle 2, 3, 4 en dependencia. Fíjense que aquí me tomó 5, 7 y 9. En un rango que era de 5, bueno, me tomó el 5, arranqué en 5, le sumo 2, 7 y le sumo 2, 9. Y aquí se entiende como que no es que yo le esté sumando el número 2, es que yo le estoy diciendo a Python que tome el valor, el primer valor de rango, que tome el tercero y que tome el quinto. No es que yo le esté sumando a número nada. Si se dan cuenta, aquí se están imprimiendo 5, 7 y 9. Yo lo que estoy haciendo es agarré el 5, agarré el 7, es decir, en vez de agarrar el 6, bueno, él me está diciendo que dé pasitos de a 2. Agarré el 5, que es el primero, el 6 me lo salto porque son pasitos de a 2, agarro el 7 me salto el 8 y agarro el 9. Eso es lo que le estoy diciendo. Nosotros, por ejemplo, nosotros ponemos del 10 al 100, todos esos números, y al final ponemos 10, contaría así como de 10 en 10. Mira, vamos a hacerlo. Arrancamos en 10 y llegamos a 100 y vamos a dar pasitos de 10. Mira qué grande Jorgito lo que nos acaba de enseñar. ¿Y por qué llega hasta 90? Bueno, porque nosotros habíamos visto que primeramente este rango llega hasta 99. Y como estoy tomando pasos a 10, bueno, yo agarré el 10, agarré el 20, y bueno, cuando llega al 90, a 90 le sumo 10 y ya bueno, termina. Porque llega hasta 99.
90 más 10, 100, y bueno, 100 se sale de rango y no se evalúa ese valor. No sé si se entiende. Esto aquí iría 3 puntos suspensivos. Esto es continuará hasta llegar a 99. Y con pasitos a 10. Podemos hacer pasitos a 2 y verán que son un montón. ¿Ven? 10, 12, 14, 16 y así sucesivamente. Bueno, miren esto. Yo puedo hacer, ¿qué ustedes creen que pasen si yo hago esto? Vamos a poner fruta. Y con esto terminamos. Que me duele un poco la cabeza y ya está. ¿Quiénes son los que dicen banana? Los argentinos. ¿Quiénes dicen banana en los dibujitos? No son los minions, no dicen banana, o es idea mía. O capaz que es otra cosa, no sé. ¿Qué hace esto, Juanpi? ¿Qué hace eso, Juanpi? No sé, no tendría que no, o sea, no entiendo, porque no tendría que... Ah, no entiendo. No sé qué... Bueno, miren lo siguiente. A ver qué dice María. Me parece que lo imprimiría letra por letra, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Banana, letra por letra. Bueno, nosotros habíamos visto que Python utilizaba el for para ejecutar un bloque X veces, las que nosotros deseamos. Y habíamos visto el inRange para determinar ese número de veces. Bueno, nosotros podemos utilizar la estructura de control for para imprimir cada una de las letras de una cadena de texto. Él es tan inteligente que si nosotros le decimos, bueno, para cada valor, acá no ponemos range porque se sobreentiende que el rango lo va a marcar la cantidad de elementos que tenga la variable. Es redundante poner acá, por ejemplo, in range. Y aquí yo cuento las letras y esto tiene 6. No tiene sentido poner in range fruta o in range 6 fruta, porque se sobreentiende que si yo pongo in en este elemento, él sabe que lo que yo quiero contar es la cantidad de letras que tiene la palabra banana. Por eso aquí yo digo for, clásico, la variable que Mati no entendía. ¿Por qué le puse letra? Bueno, porque cada valor que va a tomar esa variable va a ser una letra dentro de la palabra banana y bueno, la voy a imprimir acá. Una cosa, si uno quiere, en vez de separar en letras, porque ahí dice B-A-N-A-N-A. Si uno quiere, en vez de eso, separar en sílabas, ¿Cómo? ahí Mira, podemos... ahí separa en letras. Si no, uno quiere separar en sílabas, Bueno, en este caso no vamos a poder hacerlo de 2 en 2 para decir banana, porque aquí Python lo que nos permite en este caso, bueno, no sé, tendría que ver si se puede, es iterar sobre cada una de las letras dentro de la palabra. Pero no podríamos escoger si queremos agarrar esto y agarrar esto. Pero bueno, una cosa fácil que nosotros podemos hacer es lo siguiente, miren. Yo aquí pongo un contador. Lo arranco en 0, por ejemplo. Y yo digo lo siguiente. Bueno. A ver cómo lo hacemos. A ver. Ya sé cómo lo vamos a hacer.
Vamos a ver si esto anda. No está funcionando. Porque en el else, debajo del print hay que poner otro print. En la- Claro. Claro, Polanco. Bueno, aquí, Jorgito, hemos separado en sílabas la palabra. Pero bastante... Vamos a buscar una cosa que nos va a ayudar acá. Print, Python. Vamos a ver cómo podemos cambiar el delimitador. Estoy pensando eso porque estoy pensando hacer así como una aplicación de matemáticas y cosas así, y tú pones un número y como que para que te ayude en las matemáticas. ¿Será posible? Cosas así. Bueno. Ya con esto terminamos. Déjenme terminar esta idea. A ver si mejoramos un poco la forma de visualizarlo. Así como esto resolver. Separador. No le gusta esto. Acá. Ay, ¿cómo era? Sí, sí. Listo. Bueno, ahora les explico qué hice. Aquí hemos separado banana en sílabas y acá esto es medio mentiroso. Bueno, tomamos que las sílabas eran de 2 letras. Primero, hay una cosa importante acá que es fácil. Nosotros cuando utilizamos el print, por defecto, cuando imprime algo, el cursor se pone en la siguiente línea. ¿Qué cosa es el cursor? Esto que está acá parpadeando es el cursor. Cuando yo utilizo el print, por defecto, cuando termina de imprimir lo que yo quiera, el cursor se pone en la línea de abajo y ahí sigue imprimiendo. Hay una opción, es decir, un parámetro que le podemos pasar al print para que no haga eso. Yo le estoy diciendo que el final, es decir, el carácter final, que no sea uno de nueva línea, sino que sea un espacio en blanco. Y aquí podría ser cualquier cosa, puede ser un asterisco. Si se dan cuenta, cada vez que imprimo una letra, yo puedo definir el último carácter que se imprima. Por defecto, el carácter es algo como esto, que como mismo existe el barra tab, que nos hace un tab, el barra n pone el cursor en la línea de abajo. ¿Qué estamos diciéndole? Bueno, cuando imprimas algo, no saltes para el cursor de abajo, si no imprime nada. Para nosotros poder quedarnos en la misma línea y poder imprimir la palabra separada en sílabas. Ahora por el tiempo es un poco complicado explicarle qué quise hacer acá, pero bueno, utilicé una variable que la estoy utilizando como de conteo y cada vez que la variable llega a 2, se dan cuenta, llega a 2, yo imprimo esto. Cada vez que esta variable, que yo le voy sumando 1, en cada iteración llega al valor 2, es decir, que he imprimido 2 letras, bueno, imprimo el guión porque hace que termine con una sílaba, puedo poner el contador en 0 y nada. No sé si se entiende. Utilicé esta variable contador para darme cuenta cuando había impreso 2 letras, imprimir este carácter para simular que la estoy separando en sílabas. Si se dan cuenta, la variable contador acá empieza en 0 y yo en cada iteración de este ciclo le estoy sumando 1. La primera vez que se ejecuta esto, contador va a valer 1. La segunda vez que se ejecuta esto, que me imprime la A, contador va a valer 2. Cuando viene la tercera vez, él dice acá, bueno, contador es menor que 2, no, contador es 2. Viene para el else, me imprime el guioncito este, me imprime la letra que toca y lo pone en 0. Para de nuevo yo seguir preguntando hasta que haya impreso la otra sílaba y así sucesivamente.
Es una variable que solamente toma dos valores, 0, 1, para indicarme que se imprimieron dos letras y que ya terminó una sílaba. Si quiere después yo le hago un videito y se lo explico mejor, pero ya estamos pasados en el tiempo. Así que nada. Esto fue un ejemplo sencillo por lo que dijo Jorge de cómo separar en sílabas una palabra. Y si uno quiere para que el que esté usando en la aplicación haga, o sea, escriba la palabra que quiere. O sea, todas las palabras no tienen la misma cantidad de letras para separar en sílabas. Claro, por eso le decía que estoy haciendo una fuerza por lo que me dijo Jorge, pero no es lo indicado hacer esto. El algoritmo sería otro, no este. Si yo quiero que sea cualquier letra, bueno, aquí lo que le pido al usuario es, le digo, entre la palabra a dividir me imagino que sea con B, no recuerdo. Y acá ponemos palabra con minúscula. Se puede poner con mayúscula, pero es más estético. Como es una palabra, no ponemos el in. Y bueno, esto hacemos acá. Y ahora le pongo banana. Y ahí tenemos banana. Esto nos resuelve en todos los casos lo que queremos hacer. Hay que hacerlo diferente y no creo que sea tan fácil de hacer. Tendríamos que definir un montón de reglas y ver desde el punto de vista gramatical cómo se divide en sílabas y preguntar si la palabra que estoy haciendo tiene una vocal o una consonante y llenar esto de if y else a ver si lo puedo hacer. Estaría interesante hacer esa aplicación. Una aplicación que me divide en sílabas cualquier palabra. Dejémoslo ahí en Voy a el hacer tintero y eso. vamos pensándolo para hacerlo. Así nos ayuda, que capaz que Jorge lo quiere hacer porque se lo preguntan mucho en la escuela y quiere tener esto a mano así. Está en el No, Zoom y la profesora dice divide en sílabas y dice tanto y corre Yo su voy a hacer aplicación y ya la tiene. Yo voy a hacer eso, pero con eso. Dividir, multiplicar y sumar. Excelente. Bueno, hermanos, ahí sí ya hemos llegado al final. Si tienen alguna duda, la aclaramos ahora con un tipo de pregunta. Pero bueno, esto es una fuerza que yo quise hacer para más o menos encaminar lo que Jorge quería hacer, pero se entiende que el for lo puedo hacer para ejecutar un bloque, un número X de veces, incluso puedo hacerlo para moverme sobre las letras de una cadena de caracteres y en las próximas clases, cuando veamos el concepto de lista, de tuplas, de diccionario, va a tomar un poco más de sentido esto. Esto de la letra es un avance de lo que se viene, que no es solo el for asociado a un in range con un número, sino que podemos recorrer tipos de datos más complejos que vamos a ir viendo en clases posteriores. Así que dudas y oramos y despedimos el tiempo. ¿Dudas? Por acá no. Bueno, entonces, no sé, María, si quiere, nos despide en oración. Sí. Gracias, Papito Dios, por este momento. Gracias porque cada día aprendemos más. Y gracias por ponernos a todos a aprender sobre esto. Protégenos, cuídanos a nosotros y a todas las familias. Y que pronto podamos volver a la normalidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, chicos, espero que esta clase haya servido para